lo que nos digan, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues buenos días. Gracias por vuestra presencia, por su presencia. Bueno, nos vemos en la obligación de comparecer en nombre del Grupo Confederal. Pues como saben, teníamos una reunión muy importante esta mañana a la 1 de la tarde en la SEPI y de manera absolutamente sorpresiva, sin razón alguna que lo justifique, nos han llamado para suspenderla. Nos hemos quedado sorprendidas, insisto, pues creemos que los principales problemas y las tres principales urgencias que tienen en este momento el Ministerio de Industria y también, por ende, la propia SEPI son tres. Una es Alcoa, otra es La Naval y otra es la empresa Isobat MADE. Las tres industrias son fundamentales, tienen carácter estratégico para España, para nuestro país. Una es el sector naval, no hace falta que diga nada. La otra, Alcoa, es la producción de aluminio primario, que es el material del siglo XXI por excelencia, en el que hay déficit de producción y demanda mundial. No hay ninguna excusa para dejar de producir aluminio primario, que, por cierto, como saben, ya fue público en su día, dependiendo de la SEPI, fue privatizada esta empresa por José María Aznar, y la tercera de ellas es una empresa ligada directamente a las energías renovables. Bueno, es incomprensible que un Gobierno como el Gobierno socialista renuncie a actuar en la política industrial, incluso, voy más, renuncie a practicar política de Estado. No actuar sobre estas tres urgencias es dejar caer no solo a los trabajadores y las trabajadoras de los sectores implicados, que son miles, sino que es dejar caer sectores productivos estratégicos para nuestro país, para España. ¿Se imaginan ustedes que Alemania, que Francia, que Italia dejaran caer sectores estratégicos productivos con negocio boyante? El caso de Isobat MADE, por ejemplo, tienen un problema de financiación porque hubo una mala gestión en la empresa, pero hay carga de trabajo más que abundante. No les voy a explicar ya lo de Alcoa o el caso de La Naval, también en este caso privatizada. ¿Se imaginan Alemania, Italia, Francia renunciando a sectores productivos estratégicos? Estamos convencidos que no. El mensaje que le damos hoy a la ministra de Industria y al presidente de la SEPI y, por tanto, al Gobierno de España es claro. No les vamos a acompañar si practican las mismas políticas industriales que ha practicado el Partido Popular. En este país, dos hombres, uno fue Aznar y otro fue Solchaga, se han cargado la política industrial en España. El compromiso del nuevo Gobierno era reindustrializar y defender los puestos de trabajo industriales. Tiene en su mano la ministra de Industria las herramientas necesarias para garantizar que estas empresas continúen adelante. La urgencia la tenemos porque, como saben, el día 15, si no se actúa, Alcoa se va a la calle. El día 31, si no se actúa, Isobat MADE se van igualmente a la calle con los dos centros productivos, uno en Coruña y otro en Valladolid. Y el caso de La Naval, aunque goza de mayor tiempo, si no se actúa también se irán a la calle. Por tanto, actúen ya. La SEPI está para esto y, desde luego, pensábamos que cuando se creó el Ministerio de Industria era para dotarlo de contenido. Nos parece que hasta el día de hoy hay absoluta insolvencia en materia industrial en el Gobierno de España. Que una ministra comparezca en la defensa de un Real Decreto para decirnos que el Real Decreto no valía para Alcoa es bastante grave. Por tanto, les pedimos que actúen. Para esto está la intervención e, insisto, los ejemplos son múltiples. Basta con mirar a Europa. En ese mismo sentido, nosotros y nosotras echamos de menos una decisión política. Y una decisión política por parte del Ministerio de Industria, sencilla, clara y que pueda entender todo el mundo. El Ministerio de Industria no va a consentir que se cierre Alcoa, el Ministerio de Industria no va a consentir que se cierre La Naval y el Ministerio de Industria no va a permitir que se caiga Isobat. Son decisiones políticas y no son decisiones políticas que se tengan que tomar solo en España porque se están tomando en Europa y el propio Macron lo ha hecho con los astilleros en Francia y en Italia estamos viendo cómo se reactiva de nuevo la industria del aluminio.
¿Este Gobierno tiene disposición a defender este país o no? ¿Y este Gobierno tiene disposición a garantizar que en este país haya actividad industrial o no? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que tiene que responder el Gobierno. Creemos que en el caso de La Naval y en el caso de Alcoa es el correlato del fracaso de las privatizaciones, que no han servido para dinamizar el sector industrial, sino han servido para que haya 4 que se llenen los bolsillos y salgan corriendo. Y creemos que eso no tiene nada que ver con tener una política industrial de futuro. Y en esa medida le reclamamos al Gobierno medidas concretas y, sobre todo, que sean capaces de lanzar mensajes claros. Con las multinacionales no sirve agachar las orejas y decir que no se va a intervenir como se ha hecho con Alcoa. Creemos que eso es una absoluta irresponsabilidad y que a las multinacionales, cuando se encuentran en una situación como se encuentran los trabajadores de Alcoa, hay que darles un mensaje claro, y es que el Gobierno no va a permitir que apaguen el interruptor de la empresa, porque eso dificultaría, en cualquier caso, que se pudiera poner en marcha en el futuro, y creemos que eso es absolutamente inadmisible. En el caso de La Naval, con 20 meses de carga de trabajo encima de la mesa, con una plantilla con capacidad de producción, con unos astilleros con capacidad para tener futuro, pero hace falta tener una decisión, y es que este país tenga un sector naval potente, y eso significa que el Gobierno tiene que tomar decisiones y que no tiene que hacer nada diferente a lo que hacen los gobiernos de Europa, que es garantizar que haya industria en nuestro país. Y eso es una decisión política que tiene que tomar el Gobierno. Y para eso reclamamos, obviamente, que tomen todas las medidas que están a su alcance como Gobierno. La SEPI es una de las herramientas, pero creemos que lo que se tiene que poner, en primer lugar, encima de la mesa es una decisión política. Y tiene que responder el Gobierno una pregunta. ¿Va a permitir el cierre de estas 3 empresas o no? Es muy sencillo de responder. Y el Gobierno creemos que si tiene responsabilidad debe decir con claridad y nitidez al conjunto de la sociedad española, a los inversores y a aquellos que hoy tienen en su mano el cierre de esas empresas, que el Gobierno no va a consentir los cierres. Así de sencillo, así de contundente y así de soberano, como si fuera un Gobierno que defiende su país. Hola, buenos días. Tenía 3 preguntas. La primera, si realmente, cuando están comentando que no van a acompañar al Gobierno en esta política industrial, si va a ser la misma que el PP, si esto supone una vinculación con un apoyo o no a los presupuestos del 2019, que entran en el Congreso el lunes. La segunda es, cuando piden medidas concretas en Alcoa y en La Naval, si esas medidas concretas pasan por la nacionalización de estas industrias, de estas empresas. Y luego, por otra parte, si van a reunirse hoy o mañana con la ministra de Hacienda para concretar cómo se implementan esas medidas de apoyo a los presupuestos que habían pactado. Contesto a las 2 primeras. La primera cuestión es que somos clarísimas. No vamos a apoyar al Gobierno si practica las mismas políticas que el Partido Popular. Esto no ha sido una catástrofe natural. Llevan 7 meses en el Gobierno, llevamos 7 meses pidiéndole a la ministra de Energía que actúe. Le hemos pedido a la ministra de Energía y de Industria que hicieran un Real Decreto urgente para regular el estatuto de los consumidores electrointensivos. Y nos han respondido con un Real Decreto que nos dice que va a practicar otro Real Decreto en el plazo de 6 meses que va a elaborar un estatuto para los consumidores electrointensivos. 2. Llevamos también pidiéndole a la ministra de Energía que cambiase la orden que regula la subasta de la interrumpibilidad, que, como saben ustedes, se acaba de practicar en el mes pasado. Una orden, por cierto, que se cambia con absoluta naturalidad, porque empeoraba las condiciones para las empresas electrointensivas, como es el caso de Alcoa y muchas otras. Bueno, empeoraba, digo, porque, como saben, reducían los bloques de 90 a 40. Ya hay empresas electrointensivas ahora mismo, Ferroatlántica y más, que pueden caer por esta modificación. No lo han querido modificar. Llevan 7 meses. La práctica de las mismas políticas y la no actuación supone que miles de trabajadores y trabajadoras con sus familias se vayan a la calle. No lo vamos a defender. Somos claras.
Cambien las políticas, la herramienta está en sus manos, no tienen que hacer nada especial. El presidente de la Xunta de Galicia, el presidente de la Comunidad de Asturias y muchos presidentes, y también el Gobierno de España cuando le interesa, por supuesto que hacen aportaciones públicas a las empresas. Se acaba de hacer en el Parque Tecnológico de Lugo para la investigación y desarrollo de los drones en Lugo con 6 millones de euros y se hace habitualmente. Rescatamos autopistas, rescatamos banca y tenemos la SEPI, que vale exactamente para esto. En empresas, por cierto, que fueron privadas o públicas, perdón, 2 de ellas. Hoy mismo, por cierto, les anunciamos también que le hemos pedido que con carácter urgencia nos remitan los contratos de compraventa de la antigua Inespal con sus anexos. Queremos saber también cuál fue el contenido de esa venta. Se puede hacer una intervención en el Consejo de Administración, se puede hacer una intervención con capital parcial, se puede hacer total, se puede hacer lo que quiera. No hay ningún problema en competencia ni demás. El caso de Alcoa, tenemos un caso idéntico en Italia. No hay ningún problema. El problema, como ha dicho mi compañero Rafa Mayoral, es que hay que tomar una decisión política y no la quieren tomar. Insisto, los ejemplos malos para este país de Solchaga y de Aznar, desde luego, no deberían equivocar al Gobierno, porque no intervenir en situaciones graves y dejar caer sectores estratégicos, insisto, nunca Francia, ni Italia, ni Alemania dejaría caer sectores bollantes, estratégicos y, por cierto, algunos muy vinculados al proyecto de la propia ministra de Energía, porque dejar caer Isobat, que está vinculado a las energías renovables, pues no tiene mucho sentido. Por tanto, no apoyaremos despidos de trabajadores y trabajadoras. Me gustaría preguntar a la señora La reunión con la ministra. Sí. Bueno, como sabéis, hemos trabajado incansablemente para que el acuerdo de presupuestos salga adelante. Hemos pedido y exigido al Gobierno que nos haga llegar con anterioridad al Consejo de Ministros el borrador del presupuesto general del Estado. Estamos esperando ese borrador y confiamos en poder chequearlo y comprobar que efectivamente el acuerdo se cumple en ese borrador en los próximos días, en las próximas horas. Sí, a la señora Belarra me gustaría preguntarle el señor Rufián sobre otro tema. El señor Rufián se acaba de reafirmar en que 2 dirigentes de Podemos le ofrecieron presionar al Gobierno para darles la cabeza de Borrell a cambio de apoyar los presupuestos. Fuentes de Podemos lo han desmentido, pero me gustaría saber qué es lo que dice usted. Pues la verdad es que no sé con quién habla el señor Rufián en los pasillos del Congreso, pero yo le garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso en ningún caso a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que sí hemos ofrecido al resto de fuerzas es que apoyen un acuerdo presupuestario que sube el salario mínimo interprofesional a 900 euros, que recupera las ayudas a la dependencia y que es el fundamento de unos presupuestos que mejoran la vida de millones de personas en nuestro país. Gracias. Un poco a colación de lo de los presupuestos, Ione, me gustaría saber si durante este mes y medio que ha pasado desde que se firmaron y desde que se convocó las primarias en Podemos, si ha habido reuniones de esas mesas de seguimiento que nos anunciasteis y si no las ha habido, a qué se ha debido y si las vais a retomar ahora cuando tengáis ese borrador. Gracias. Sí. Bueno, el seguimiento del acuerdo creo que lo he manifestado así en todas las ruedas de prensa que he dado en esta misma sala. Ha sido constante por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos. El contacto con el Ministerio de Hacienda ha sido permanente, a veces de manera telefónica y otras de manera presencial, pero siempre con el objetivo de sacar esos presupuestos generales adelante. Creo que a nadie se le escapa que este Grupo Confederal ha sido quien con más vehemencia ha defendido ese acuerdo. Incluso teníamos la sospecha o teníamos la sensación durante muchas semanas en el mes de diciembre, de noviembre, de que el Partido Socialista no tenía gran interés en sacar esos presupuestos adelante. Por suerte, después de las elecciones andaluzas, hemos visto un cambio de actitud en el Gobierno, una mayor voluntad de sacar esos presupuestos adelante. Traen ahora, en este próximo viernes, un borrador de presupuestos generales del Estado que esperamos cumpla con ese acuerdo presupuestario y confiamos en que efectivamente cumpla el acuerdo y recoja, como he dicho antes, ese aumento de ayudas a la dependencia que debería ser de 500 millones de euros, esas ayudas también al estudio, esas becas de recuperar las becas generales al estudio, que también tendría que ser en torno a los 600 millones de euros. Son partidas muy importantes que deben estar recogidas en ese acuerdo y que confiamos poder comprobar en los próximos días, como decía.
¿Cómo? ¿Este es esto? Gracias. Pensé que era de ahí.